Listo, profe, Camila. gracias. Ya, bueno. Entonces, David Hume es uno de los autores de la Ilustración, un autor muy representativo junto con otros como Rousseau, Diderot, Voltaire. Entonces, su pensamiento obviamente va a ser coherente con esta época, que es la época de la Ilustración, y ustedes saben que su principal corriente a la que él pertenece es el empirismo, por lo que más se le conoce, pero ya vamos a ver qué otro tipo de movimientos ha impulsado también este autor. Ustedes tienen ahí, si están viendo la presentación. Sí, profe. Ya. Entonces, el retrato de Hume hecho por uno de sus amigos que era artista y en quien infundió también esta tendencia de la pintura un poco más realista y no tanto idealista como también solía hacerse en su época. ¿Sí? Entonces se dice que este retrato refleja un poco la influencia que tuvo Hume sobre su amigo que hacía pintura, justamente a partir de su posicionamiento que era el empirismo. Tenemos, obviamente, no fotografías del autor, sino siempre grabados, pinturas, ¿sí? Obviamente porque en ese entonces no existía la cámara fotográfica, pero ustedes pueden ver que existen muchas similitudes entre los retratos que se le hacen. Aquí hay un grabado de 1764. Entonces, aquí encontramos una de sus obras principales y creo que en eso están claros ustedes. ¿Sí? Él considera que el conocimiento deriva en última instancia del conocimiento sensible. Y sus principales obras son el Tratado de la Naturaleza Humana y la investigación sobre el entendimiento humano. Nosotros revisamos una obra que se llama Del Conocimiento, ¿sí? Pero sin embargo está muy vinculada a sus obras principales, si se fijan acá, ¿no es cierto? Que hace referencia de alguna forma a cómo el ser humano conoce. Pueden ir haciendo preguntas si es que hay dudas, si quieren hacer algún comentario, igual. ¿Cuál es la influencia que ha tenido Hume en otros pensadores y a su vez otros pensadores cómo influenciaron en Hume? Aquí se señala que estuvo este autor influido por los empiristas. Locke es uno de los autores que va a leer también, y George Berkeley, también tenemos un texto de... ¿Decían algo? No. No. Dice, también como varios escritores franceses, Descartes, Malebranche, Pierre Bayle y algunas figuras del panorama intelectual, por ejemplo, Newton. Se dice incluso que algunos de los discípulos de los maestros de Newton fueron también maestros de Hume. Entonces, aquí es importante que observen esta idea. Hume tuvo una gran influencia en Kant, y Kant lo reconoce incluso en sus escritos. Por eso dice, Kant atribuye a Hume haber supuesto un estímulo para su pensamiento filosófico que lo ha hecho despertar de su sueño dogmático. Generalmente, cuando se habla, por ejemplo, del sueño dogmático de Kant, es porque se estaba centrando la atención exclusivamente en la metafísica, pero cuando Hume propone, y Locke y otros autores empiristas proponen que el conocimiento proviene exclusivamente de la experiencia, termina dando luces a los otros autores para revisar ese conocimiento metafísico, que es sobre lo que vamos a hablar ahora. Entonces, fíjense ustedes aquí, revisando la historia biográfica de Hume, se dice que él escribió, fue un hombre muy
inteligente, bueno, más allá que inteligente, ¿no es cierto? Muy listo, muy preparado, escribió todo el tiempo, siempre mostró interés por la filosofía y cuando él escribió su tratado sobre el entendimiento humano, que es su obra más famosa, él pensó tener mucha aceptación, sobre todo en el pueblo escocés, que es en donde vivió, pero lastimosamente no fue así. Sí, sus obras no fueron tan, digamos, apreciadas por ese público. La única obra que sí llegó a tener realmente importancia es una sobre historia de Gran Bretaña, no recuerdo exactamente, pero tiene que ver con historia. Entonces, por eso sí fue reconocido. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando Immanuel Kant termina reconociendo que fue influenciado por Hume, por ejemplo, eso es algo que sí le permitió a él recibir el reconocimiento público que quería reconocer cuando escribía sus obras. Obviamente Kant era un filósofo de mucho renombre y eso le dio también reconocimiento a nivel público a Hume. Voy a ver si alguien tiene prendido el micrófono. Bueno, ya mismo les pregunto lo que ustedes leyeron y sobre lo que tenemos que tratar hoy. Sí, estas son simplemente algunas ideas introductorias. ¿Qué movimientos promovió y qué conflictos le causaron sus creencias? ¿Sí? Aquí ustedes lograrán observar que Hume no es reconocido solamente por su empirismo, sino también por su naturalismo, que es una consecuencia casi obvia. ¿Sí? Si es que él propone el empirismo, también el naturalismo va de la mano. Dice el escepticismo filosófico y obviamente él es uno de los autores que aporta a este movimiento de la ilustración. Conforme avancemos en la revisión de los contenidos del texto, ustedes se van a fijar lo del escepticismo y, bueno, lo de la ilustración aquí no lo tocamos, pero sabemos que él aporta mucho también para poner en primer plano al ser humano y sobre todo su capacidad racional. Con respecto a, no sé si comenzamos trabajando esto, que es el tema religioso, ¿sí? También ahora que revisaba su bibliografía, se menciona que Hume en su época tenía mucho temor de manifestar sus ideas en torno a la religión porque en unos cuantos años antes, un autor que tuvo la fortaleza de decir que era ateo y que no creía en Dios fue condenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Hume? Expresó su posición. No sabemos cuál es exactamente de acuerdo a las referencias de los autores. Algunos dicen fue ateo, otros dicen fue deísta, ¿sí? Entonces, lo que él hizo es escribir sus obras, generalmente a través de diálogos, y a algunos de sus personajes le hacían que tomara su posición. Entonces, su posición religiosa nunca fue totalmente, digamos, transparente o dicha en público, aunque obviamente en sus obras se puede conocer cuál es su posición, pero eso, por ejemplo, le llevó a que a que enfrentara muchos obstáculos en su vida pública, que no pudiera tener acceso a ciertos puestos porque él desempeñó algunos cargos de tipo político y también se le negaron asignaturas en algunas universidades porque él quería dar filosofía, psicología y el hecho de haberse declarado como ateo, porque eso es la idea que circulaba en su medio, le había hecho que muchos se opusieran, ¿sí?, a esa posición. Incluso en algún momento la Iglesia de Escocia le condenó, pero sus amigos, esa es una referencia que tengo por acá, le defendieron diciendo que al ser ateo, la iglesia escocesa no tendría influencia sobre él. Y eso fue lo que le permitió quedar en libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, su creencia de que el conocimiento
pasa a través de los sentidos y es lo único que podemos creer o en lo que podemos tener base, le lleva a afirmar o al menos a dejar sentada su duda, y aquí está su escepticismo filosófico en torno a la creencia de la existencia de un ser supremo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. No. ¿Qué opina Hume del conocimiento metafísico? Aquí sí les pido a ustedes que presenten la respuesta que subieron ya en su trabajo. Recuerden que una de las ventajas que tenemos para trabajar este tema es que ustedes han leído una obra directa del autor, entonces pueden captar cuál es la posición del autor al respecto. ¿Quién puede participar? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. A ver, o sea, según yo primero, o sea, Hume dice que va en contra de la metafísica. Primero él parte diciendo que hay ciencias, los otros tipos de ciencias, que no requieren ciertamente argumentos válidos o no requieren incluso de precursores o defensores. Más bien, hablaba de la elocuencia, que algo así, eso hizo una metáfora que me gustó mucho cuando se refería a que la guerra no la ganan los soldados, sino los músicos. Entonces, se refería, creo que a eso, a la metafísica, y después decía que la metafísica es algo abstruso y es como, yo lo veo como que algo es muy abstracto y muy idealizado, podría decirlo yo así, porque él, él decía que requiere demasiado tiempo para poder entenderlo y, y estás perdiendo ese tiempo. O sea, él lo tomaba como una pérdida de tiempo. Y decía que el conocimiento científico no está en el centro del conocimiento, sino está en las fronteras o en las esquinas del conocimiento, según yo recuerdo. Algo así era. Gracias, Abigail. Con las referencias que usted nos da, por ejemplo, lo que dijo al último, finalmente Hume termina dando importancia a lo que es el conocimiento científico, y eso responde a las exigencias de su época. ¿Sí? Algunos consideran que Hume es el antecesor del positivismo lógico, ¿sí? Precisamente porque considera que el conocimiento tiene como punto de partida todo aquello que es observable, que se puede comprobar. Eso no dijo Hume, pero obviamente los positivistas lógicos ven en Hume un antecesor. Entonces, debido a la necesidad de fundamentar el conocimiento científico de su época, lo que hace Hume es de alguna forma poner en entredicho el conocimiento metafísico, pero yo quiero preguntarles, no sé si alguien encontró cuál es la posición realmente de este autor con respecto al conocimiento metafísico. Por ejemplo, Abigail hace referencia a la abstracción que requiere este tipo de conocimiento, a la elocuencia de aquellas personas que practican este tipo de conocimiento, y en última instancia decía que no vale la pena dedicar un tiempo a este conocimiento. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Rechaza él el conocimiento metafísico o cuál es la posición de este autor? Sí rechaza, profe. Yo lo que estaba investigando también es un punto de vista, lo que él hablaba de que también criticó duramente a la metafísica, ya que planteaba que las ideas de la metafísica no tienen su origen en ninguna impresión previa, de la cual se acopia la idea. Aquí creo que da su punto de vista. Dice, por lo tanto, estas deben ser rechazadas como falsas. Y eso. Recuerden ustedes que, claro, Hume es un filósofo y al querer fundamentar el conocimiento científico empieza a cuestionar el conocimiento metafísico. Sin embargo,
no dejó de ser filósofo, ¿sí? Y seguía haciendo filosofía y como tal ya vamos a ver un tipo específico de conocimiento metafísico. Jessica levantó la mano. Sí, profe, buenas tardes, perdón por haberme conectado tarde. Sí, acotando algo más de por qué se pone en contraposición a la metafísica Hume, es debido a que él, como es uno de los filósofos más destacantes del empirismo, dice que esta metafísica no puede ser comprobada empíricamente. Muy bien, sí. Precisamente por eso él va a cambiar el fundamento de lo que va a llamarse la filosofía primera, que para algunos autores no deja de estar presente en Hume, aunque claro, con otros fundamentos. Entonces, gracias también por esta aclaración. ¿Sí? Yo les voy a mostrar luego algunas afirmaciones que autores que estudian Hume empiezan a hacer en torno a cómo él termina cambiando las bases del conocimiento metafísico. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más quiere hacer algún aporte sobre esta parte de cuál mismo es la posición del autor? Estamos viendo que hay una oposición al conocimiento metafísico, pero no vamos a llegar a la conclusión de que él niega el conocimiento metafísico. Probablemente él termina sentando otras bases para su aceptación. ¿Están de acuerdo? Dicen, ¿O encontraron en alguna parte del texto, por ejemplo, que él niega el conocimiento metafísico? dicen, Sí, Maribel. no sé si estaré bien, pero yo encontré que Hume con la metafísica hablaba que puede llevarnos al error y a la incertidumbre. Y debido a esto, él quiere superar el alcance de nuestro entendimiento, lo cual él no se opone rotundamente a la metafísica, sino que ésta se convierta en el refugio de la superstición y el dogmatismo, si no estoy mal. Ya. Bueno, él termina admitiendo que la metafísica es el refugio de la superstición y del dogmatismo. Sí, y precisamente por eso quiere darle otras bases, es decir, él sí termina cuestionando el conocimiento metafísico tal y como se había hecho hasta ese entonces. En eso sí tienes razón, Maribel, porque eso también es algo que voy a resaltar luego. Entonces él cuestiona la forma en la que se había hecho filosofía hasta ese entonces y pretende dar unas nuevas bases. El punto de partida es que la base es obviamente el conocimiento sensorial, las percepciones, las ideas, más allá de cualquier otra creencia. ¿Sí? Ya, muchas gracias, María. Entonces, este es el artículo que yo tomé como referencia para poder aclarar cuál es la posición de Hume. Yo luego les voy a pasar la presentación y si ustedes gustan pueden revisar algo de este artículo, pero fíjense ustedes la afirmación inicial que consta acá. ¿Quién puede leer, por favor? Yo, profe. Gracias, Luis. En este artículo partimos de la convicción de que critica la metafísica no significa necesariamente antimetafísica y que el nivel de fundamentalidad propio de la filosofía primero es susceptible de distintas determinaciones, entre ellas la genesológico, crítica típico de la modernidad filosófica. Ya, gracias. Entonces, fíjense ustedes aquí, la posición de la autora es criticar, ¿sí? La metafísica no significa tener una posición antimetafísica, sino más bien que se le establece, dice, en una distinta determinación, entre ellas la nociológico-crítica y que es típica de la modernidad filosófica. Acuérdense ustedes del criticismo de Kant, ¿sí? Y como Hume está más o menos en la misma época, obviamente aquí observamos que las reflexiones filosóficas van en esa dirección.
Entonces, la primera afirmación en esta clase, para que nos quede claro, es que si bien Hume cuestiona al conocimiento metafísico tal y como se lo había llevado hasta en ese entonces, él termina asentando nuevas bases para hacer metafísica o filosofía primera, como dice cada autor. ¿Sí? Esa es una idea importante que debemos resaltar. Aquí hay un autor, tomé también como referencia como algunos autores que pertenecen al positivismo lógico ven en Hume uno de sus antecesores. Entonces, tomé esto porque ayer, para fundamentar su posición, va presentando citas de la obra de Hume. Entonces, ¿a qué hace referencia esta parte? Dice, en Lenguaje, Verdad y Lógica, que es la obra de Ayer, afirma de Hume no solo que en la práctica no fue un metafísico, sino que rechazó explícitamente la metafísica. Fíjense ustedes que sí hay posiciones de autores que le identifican a Hume como un opositor de la metafísica, ¿sí? Pero ustedes van a ver, también recopilé frases en las que Hume en sus propias obras dice que está dando nuevos fundamentos a la metafísica más que rechazar. Entonces, ¿quién puede por favor leer esta frase de Hume? Ya, profe. Gracias, Fernanda. Ya. Si tenemos en nuestra mano un volumen, dice, de la divinidad o de la escuela metafísica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto relativo a la cantidad o al número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental relativo a la realidad y a la existencia? No. Arrojadlo entonces a las llamas, porque no contiene más que falacia y engaño. ¿Qué es esto más que una versión retórica de nuestra propia tesis de que una frase que no exprese o una proposición formalmente verdadera o una hipótesis empírica está desprovista de la significación literal? Ya, muchas gracias, Fernanda. Si es que vemos, claro, así esta frase, y que es famosa, así de Hume, sobre todo cuando él dice echarlo, porque esta frase es arrojarlo entonces a las llamas, ¿sí? Es una frase tomada por varios autores para hacer referencia a la posición de Hume. Básicamente, claro, cualquiera terminaría diciendo que está echando a la borda cualquier otra cosa que no sea el conocimiento comprobable, y es de lo que se sirve este autor para hacer esa afirmación. Entonces, veamos qué sigue a continuación. Este autor toma también como referencia esta obra de Hume llamada El Ensayo, y ahí se mencionan algunas otras ideas que nos va a ir ayudando a ratificar esta idea que acaba de mencionar ayer. Lean, por favor, ustedes por su cuenta. Ustedes recordarán que una de las preocupaciones del Círculo de Viena era cómo se elaboran las proposiciones, porque esas proposiciones tenían que cumplir ciertas condiciones, ¿no es cierto? Aquí justamente vemos que Hume empieza ya a poner énfasis en el significado de esas proposiciones que deben respaldar el conocimiento científico. Y lo que termina afirmando acá es precisamente que deben proceder de la percepción, obligatoriamente, ¿sí? Para tener validez. Bueno, él no usa el término de validez, de veracidad, que son propias más bien de la ciencia. A ver, me voy a saltar a esta diapositiva de aquí. ¿Quién puede leer, por favor? Yo, profe. Gracias, Abigail. Idea que explica la posición de Hume ante la metafísica.
En la introducción al tratado, Hume no llama a esta nueva ciencia metafísica, pero la presentación que hace de la misma, la presentación que hace de su ciencia del hombre, tiene un cierto aire de familia con la vieja filosofía primera. La ciencia de la naturaleza humana conserva de esta su rango de saber fundamental y presupuesto de toda ciencia. ¿Sigo leyendo? Sí. Solo que ahora la fundamentalidad no se pone en el ser, sino en la naturaleza humana. Este es el presupuesto y referente último de todas las ciencias, y no solo de aquellas que se relacionan directamente con la naturaleza humana, como la lógica, la moral, la crítica artística y la política, sino también de las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural. Entonces, fíjense ustedes cómo él termina situando al ser humano en el centro, y eso es lo que para algunos autores le lleva a afirmar que hizo una ciencia del hombre, ¿sí? Por eso dice equiparada más o menos como lo que se llamaba antes filosofía primera o metafísica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Es cambiando un poco, a ver, perdón, voy a ver si esta es la frase que nos ayuda a verificar nuevamente esta posición. No. Bueno, lo que está señalado aquí en verde ratifica la idea que ya mencionó María Fernanda sobre la acusación que se hace de la metafísica en torno a estar vinculada con las supersticiones populares, con la vanidad, por ejemplo. Sí se encuentran ese tipo de frases en las obras de Hume. Entonces, fíjense ustedes, acá dice, en esta diapositiva vamos a ver, en cambio, la posición contraria a Ayer, que dice que Hume es un opositor radical de la metafísica. Acá, en cambio, se dice que en la primera sección del ensayo de Hume se presenta expresamente como promotor de una verdad metafísica. Creo que puede decirse que Hume ve en su ciencia del hombre una metafísica. Entonces, esta parte de acá es importante para ratificar eso. La segunda frase. ¿Quién puede leer, por favor? Yo les. Ya, gracias. La segunda, Sí. la metafísica se convierte a menudo en fuente de error e incertidumbre. Perdón, no sé. Entonces no están viendo la diapositiva que yo estoy viendo. La ciencia de la naturaleza. Perdón. La ciencia de la naturaleza humana puede enfocarse, según Hume, de dos maneras, o bien considerando al hombre como un ser nacido para la nación, o bien tomándolo como un ser racional más que activo. A estas dos dimensiones de la naturaleza humana corresponden dos clases de filosofía, la fácil y asequible, y la filosofía precisa y abstracta, respectivamente. Ya, entonces ahí observamos, por ejemplo, que sí, dice, son dos posiciones, o la fácil y asequible, que no sería la abstracta, como se refería a la metafísica Hume, ¿no? Pero en la segunda posición estaría, obviamente, la filosofía primera o la metafísica, ¿sí? Bueno, como ya nos queda poquito tiempo, voy a pasar a las conclusiones para que ustedes puedan revisar algunas de las ideas que siguen constando en esta presentación y para poder dar lugar a preguntas si ustedes tuvieran, ¿sí? Aquí tenemos que Hume, al igual que otros representantes de la modernidad, filosofa bajo el impacto de la nueva ciencia de la naturaleza, considerada como el modelo ejemplar de conocimiento. Entonces, no podía ser de otra forma en su contexto.
Es también la preocupación central por la cientificidad lo que hace que Hume sitúe en el punto de partida mismo la ciencia del hombre, una investigación sobre la facultad humana de conocer. Ese es el nuevo fundamento de la metafísica, fíjense ustedes, porque él no dice situémonos en los objetos. Para él los objetos son el punto de partida para obtener el conocimiento. Obviamente eso responde a su empirismo, pero él dice en el centro y en qué debemos poner atención realmente es en el ser humano. Sí, porque él es el que genera el conocimiento, él es el que tiene esa capacidad de abstracción. Por eso decimos que su metafísica está centrada en esa ciencia del hombre. La ciencia del hombre no mira directamente y en primer lugar a los objetos, sino a esa facultad humana de conocer, de la cual depende toda la ciencia. Entonces, en esa medida podríamos afirmar que él no contradice totalmente la metafísica, la cuestiona sí, pero la termina dando nuevas bases. Hume sustituye el enfoque ontológico propio de la filosofía primera tradicional, aquí está la parte central, por un enfoque nociológico crítico y antropocéntrico, su ciencia del hombre, que sin embargo es pensada, la autora que escribe este artículo dice, a mi modo de ver, como una filosofía primera. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Sí? Si bien Hume llega a cuestionar el conocimiento metafísico porque está integrado por proposiciones cuya verdad van a ser cuestionadas porque no tienen su origen en el conocimiento empírico, no vamos a encontrar absolutamente en todas sus obras una oposición radical a la metafísica, porque más bien lo que él va a hacer es darle nuevas bases a esta disciplina. Esa sería la principal conclusión a la que podemos llegar. Ahora les doy la palabra a ustedes, aunque nos queda poquitos minutos, solamente 3 y un poquito más para hacer algún comentario o pregunta si es que ustedes gustan. Profe. Sí. Entonces, con todo esto, lo que habla de Hume, o sea, se llega prácticamente a la conclusión de que él habla más sobre la ciencia del hombre. Por eso, o sea, yo cuando hicimos las preguntas puse que su posición era lo que dice en el texto, que es la ciencia del hombre es el único fundamento para las otras ciencias. De este modo, el único fundamento sólido que podemos dar a esta ciencia misma debe residir en la experiencia y en la observación. Entonces, no sé si estaría bien, o sea, lo que pienso o no. Sí, está bien, pero usted dijo algo referente a Dios, ¿o no? No, profe. No, solo la ciencia del hombre, sí. Sí. Eso es lo que resalta realmente el autor en su texto, ¿sí? Poner en primer plano al ser humano, su capacidad racional para crear conocimiento a partir de, obviamente, de la percepción sensible y en función de eso elaborar ideas. Entonces, sí, es el punto de partida, ¿sí? Precisamente por eso, por ejemplo, Kant, cuando habla de Dios, también van a encontrar ustedes referencias con respecto a esto en la presentación. Él dice, ¿cómo podemos llegar a pensar en un ser, por ejemplo, Dios abstracto? O sea, sí podemos hacer abstracción, pero él dice, el punto de partida para hablar de Dios, del alma, por ejemplo, no tenemos ninguna referencia que nos ayude a garantizar que realmente exista. Algunos llegaron a dudar de que él haya negado totalmente la existencia de Dios, por eso la idea del deísmo, que es una corriente que considera que sí se acepta a Dios y que él tiene la función de crear al hombre y al mundo, pero que luego no interfiere en nada en la vida de los seres humanos, ¿sí? Pero obviamente en la mayoría de escritos se identifica más a Hume como ateo que como deísta. Entonces, creo que su empirismo le llevó sobre todo a hacer un cuestionamiento de todas aquellas ideas que no tenían como punto de partida estas percepciones sensibles a las que él se refiere como base de su conocimiento. Preguntar o de comentar, pero recuerden que para la del conocimiento, que es lo que estábamos trabajando el día de ayer. Y bueno,
me despido antes de que no tengamos oportunidad de hacerlo. Gracias por asistir, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.